Estamos comentando aquí los compañeros que pues estamos volviendo a conocer gente con COVID, aquí y allá. Inclusive ya un compañero nuestro aquí en la redacción de Enfoque. Y dije, está volviendo a la redacción, me refería, pero en realidad es que nunca se ha ido. Y la doctora Lorian Jiménez Fibi sabe mucho de eso. Ya la había entrevistado cuando escribió Un daño irreparable y también durante el proceso de lo que llevamos de la pandemia, y acaba de publicar Las vidas que no contaron. ¿Cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia? Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias. Pues yo tengo otros datos, así que no sé qué datos tenga usted, doctora. Por favor, ¿nos quiere actualizar la información, por favor? Sí, claro, con muchísimo gusto. Bueno, antes que nada decir que la pandemia no ha terminado, esa es la realidad. Todos queremos que termine y queremos que termine lo más pronto posible, sin duda, pero no termina pronto por ignorarla o por cerrar los ojos o por hacer de cuenta que el problema ya no existe. Termina pronto cuando nos pongamos las pilas para que así sea. Para llevar la pandemia hacia el cauce de su buen fin, necesitamos seguir vacunando, cosa que aquí se habla mucho de la vacunación, pero se hace en realidad poco para vacunar. En México tenemos apenas el 63% de la población vacunada con un esquema inicial, apenas menos del 40% tiene refuerzos, y desde luego, como todo mundo ya sabe, no hay vacunas para menores de edad, salvo aquellos entre 15 y 17 años o los que tengan comorbilidades, ¿no? Entonces, la pandemia no ha terminado y aquí en México, pues, siguen habiendo casos, muchos casos, y siguen habiendo muertes. Simplemente, en los últimos 8 días, es decir, del domingo 24, que fue el domingo de la semana pasada, al de este domingo que acaba de pasar, que fue 1 de mayo, en nuestro país murieron 233 personas por COVID-19, esto en cifras oficiales, ¿no? Oficiales, sí. Sí, en cifras oficiales, 233. Ahora el gobierno ya no reporta cifras, Diario cifras. No, será semanal. Ahora parece que lo van a hacer semanal, exactamente. Pero este reporte diario y las bases de datos ya solo se van a estar actualizando aparentemente una vez a la semana, lo mismo que los informes técnicos. Pero el acumulado pues fue de domingo a domingo de 233 muertos y de 6,566 casos nuevos. Uh-huh. Sí, esto es más de lo que se está presentando, por ejemplo, en China, en donde tienen unos confinamientos realmente violentos, ¿verdad? Sí. Unos confinamientos bárbaros, sobre todo ahorita en la ciudad de Shanghái, por contagios. La situación pues no ha terminado y en este momento comienza a verse un poco complicada porque se están registrando nuevos aumentos en Sudáfrica y en varios países asiáticos y europeos. ¿Se sabe de qué variante, doctora, o estamos ¿sí? por recibir otra variante, o porque nos quedamos en Omicron? Sí, seguimos con Omicron. En este momento todavía no se describe que exista una variante totalmente nueva que tenga la capacidad para tomar el lugar de Omicron, pero está pasando algo nuevo que no habíamos visto antes. Todas las variantes de preocupación que han ido surgiendo son variantes que no han derivado de otras, sino que han generado, son variantes de un linaje propio, vamos a decir. Sí. Es una variante del virus que se genera a partir del virus ancestral con su propio linaje genético. Pero se llama, ¿no?, igual COVID-19. Sí, igual sigue siendo SARS-CoV-2, que es el virus, pero con su linaje. Ahora, lo que Omicron ha hecho, y estamos viendo diferente, es que Omicron se ha ido diversificando en diferentes subvariantes. Uh-huh. El resto de las variantes como Delta también lo hicieron, pero sus subvariantes realmente, es decir, había muy pocos cambios entre unas subvariantes y otras. Me refiero a cambios genéticos o a cambios serológicos o a cambios en comportamiento del virus, ¿no? Pero ahora Omicron, es decir, la variante Omicron se ha ido diversificando en muchas subvariantes.
Ahorita, las dos o tres, más bien son tres que parecen ser de muy alta preocupación, que son responsables de los repuntes que se están viendo ahora en Sudáfrica y en Europa, son las subvariantes BA4, BA5 y una que es BA2.12.1. Estas tres parecen ser responsables de los repuntes que se están viendo ahora nuevos en estas partes del mundo. Ya. Oiga, doctora, ¿y usted recomienda una cuarta dosis que se estuvo aplicando para las personas que de diciembre para atrás se hubieran vacunado? ¿Una cuarta dosis? Bueno, aquí hay que ser muy claros. La tercera dosis está recomendada de forma universal. La cuarta dosis, rectifico, la tercera dosis. La primera dosis de refuerzo, que es la tercera dosis, está recomendada de forma universal para toda la población de 12 años en adelante. Entonces, de 12 años en adelante hay que tener el esquema básico inicial, que es de 2 dosis, más una tercera dosis. Esto parejo, independientemente de condiciones previas o de edad. Ahora, la cuarta dosis no está recomendada, vamos a decir de forma universal. Está recomendada primordialmente en personas de 50 años en adelante. Toda la población de 50 años en adelante se recomienda que reciban la cuarta dosis, y cualquier persona que tenga alguna inmunodeficiencia o que tenga un inmunocompromiso, ya sea por padecimiento, por medicamentos o por cualquier condición, y entonces si tienen alguna inmunodeficiencia, sí, de 12 años en adelante necesitan recibir la cuarta dosis. Pero no es para toda la población parejo, solamente para estos dos grupos en particular. Bien, las secuelas de las diferentes variantes, ahora sí que varían, cambian también todo. ¿Cuántas cosas no hemos leído? Que si problemas de memoria o diabetes que precipitan la diabetes o alguna enfermedad a la que se podía ser a la que se era propenso. ¿Qué sabe usted de las secuelas de las diferentes variantes? Bueno, no se tiene en realidad una información de que cambien las secuelas con las diferentes variantes. El virus en general, la enfermedad, el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19, en cualquiera de sus modalidades o variantes, produce secuelas tras la infección. La razón de esto es porque COVID-19 no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad multisistémica. Si bien es una enfermedad que se transmite por la vía respiratoria, se transmite a través de aerosoles que quedan suspendidos en el aire y que uno respira. Es decir, esa es la vía de transmisión, pero no es únicamente una enfermedad respiratoria como se había querido decir en un principio. COVID-19 es una enfermedad multisistémica que es proinflamatoria y procoagulatoria, es decir, que tiene componentes importantes de inflamación, de mecanismos de inflamación sistémica y de coagulación. Esto genera diferentes secuelas y hoy por hoy se han visto secuelas prácticamente en cualquier órgano del cuerpo, es decir, se han descrito unas más frecuentes que otras. Las secuelas, desde luego, pulmonares son las más frecuentes de todas, pero quedan secuelas neurológicas, algunas veces secuelas motrices, secuelas dermatológicas, secuelas cardíacas, es decir, hay afecciones en el riñón, en el hígado, en los pulmones, en el corazón, en el cerebro, etcétera, que pueden quedar tras la infección por COVID-19. Y mientras que en un inicio se pensaba que estas secuelas ocurrían únicamente después de tener infecciones, es decir, una enfermedad muy severa de COVID-19, hoy se reconoce que incluso gente que tuvo COVID-19 de forma leve o moderada, llega a padecer estas secuelas. En algunas personas pasan tras algunos meses y en otras personas se quedan, son secuelas que son persistentes y que van desde molestas hasta debilitantes y en algunas personas, por desgracia, incluso incapacitantes. Doctora Lorian Jiménez Fibe,
autora de Un daño irreparable y ahora las vidas que no contaron. ¿Cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia? Es la pregunta que se hace en la portada de su libro, doctora. Sí, bueno, el libro, más que contestar cuántas, o bueno, claro, trata de contestar cuántas vidas se perdieron, pero más que eso, trata de contestar por qué se perdieron tantas vidas en México, ¿no? En términos de números, las cifras oficiales de México están hablando arriba de 324,000 muertes, cuando el último reporte de la estimación de exceso de mortalidad en el mundo sitúa a México en la cuarta posición, sí, con más muertes a consecuencia de la pandemia, sí, en el mundo, solamente después de India, Estados Unidos y Rusia. La cifra que se estima actualmente, o que se estimaba hasta finales del mes de marzo de este año, era de 798,000 muertes. Esto, de acuerdo con un estudio publicado en la revista The Lancet en el mes de marzo pasado. 798,000 personas han perdido la vida a consecuencia del manejo que se le ha dado a la pandemia en nuestro país, ya sea por COVID-19, directamente por la enfermedad, o como, no por COVID-19, pero sí por el manejo que se le dio a la pandemia, por tener los sistemas hospitalarios, sí, saturados y qué, sí, sé yo. Usted misma, aquí en el libro hay un capítulo que habla de mentiras y desinformación desde los micrófonos oficiales. Hay otro capítulo que habla de la no estrategia de vacunación. ¿Eso ha influido para que tengamos más muertes? Pues así es en todo el mundo, es una pandemia, pero hubiéramos querido que no fuera ni una, pero ¿pudieron haber sido menos? Claro, pudieron haber sido muchas menos. Es decir, hay ejemplos alrededor del mundo de países, incluso en situaciones económicas mucho más precarias que la de México, que han perdido muchas menos vidas proporcionalmente que las que se han perdido aquí en nuestro país. ¿Por qué en México así? Bueno, usted acaba de hacer dos preguntas muy interesantes. Una es qué pasa, por ejemplo, con la desinformación que viene de los micrófonos oficiales. Simple y sencillamente, hoy en la mañana vamos a dar un ejemplo muy práctico de primera mano, que es el día de hoy. En la conferencia mañanera del día de hoy, el presidente de la República dijo que ya no era necesario preocuparse por COVID-19 porque ahora solo se está muriendo por mucho una persona en promedio cada día por la pandemia. Ese audio lo acabo de tener aquí, cuando las cifras oficiales que acaba de dar el subsecretario es de 200 en una semana. Es correcto. Entonces, pues eso es desinformar, ¿no? Claro. Eso es desinformar, porque eso le dice a la gente que ya no hay pandemia, que ya no están en riesgo, relájate, que ya no pasa nada. La gente se relaja, la gente evita ya las medidas preventivas porque cree que está a salvo, y entonces la gente empieza a contagiarse y se mueren. Eso, como por ejemplo, el martes de la semana pasada, el subsecretario dijo que ya no era indispensable el uso del cubrebocas, cuando seguimos teniendo arriba de 6,000 contagios por semana. ¿En qué cabeza cabe dar esa desinformación que pone vidas en riesgo? Entonces, claro, con mejor comunicación, eso uno, con mejor estrategia, porque decir esto pasó en todo el mundo, sí es verdad. Hubo pandemia en todo el mundo, sin duda, pero no en todo el mundo afectó de la misma forma. Es decir, hay países que se han visto mucho más afectados por la pérdida de vidas que otros, y entre esos países pues está México. Vamos a hablar concretamente, damos un ejemplo no sé, hablemos por ejemplo de Japón. Japón es un país con la misma población que México, y mientras que México está registrando arriba de 324,000 muertes, hasta el día de ayer Japón no tenía ni siquiera 30,000. ¡Qué barbaridad! Es decir, que estamos hablando de una décima parte de la pérdida de vidas en una población del mismo tamaño. Entonces, no es que haya sido igual en todo el mundo. Fue una pandemia en todo el mundo, sí, pero dependiendo de la estrategia que en cada sitio se implementó para controlar la pandemia, es que terminó habiendo más o menos muertes. Y México es un país en donde particularmente el desempeño ha sido realmente catastrófico en términos de la pandemia. Hablamos mucho de muertes, pero hay otros indicadores que son fatídicos también, como por ejemplo la orfandad.
En México se reporta el último informe que abarcaba hasta el 31 de octubre del año pasado, estaba hablando de que en México habían más de 192,000 menores de edad que habían quedado huérfanos, ya sea de padre o de madre o de ambos o de cuidador principal, vamos a decir, quienes tenían como cuidador principal a sus abuelos, ¿no? Pero para ponerlo en perspectiva, 192,000 menores huérfanos por la pandemia, a consecuencia de la pandemia, pone a México a nivel mundial en la segunda posición con más huérfanos. Solamente la India tiene un indicador peor en términos de orfandad, y después México. Entonces, no hay excusa, ¿no? En personal de la salud somos fallecidos por COVID, somos el país número 1, en números, en muertes oficiales somos el 5º, en muertes reales o muertes totales el 4º, es decir, sí, pero pues en el mundo hay más de 210 países y territorios. Estar en los primeros 5 lugares de los peores indicadores entre más de 200 posiciones significa que algo hicimos muy mal, ¿no? Muy mal, pero como usted dice también, doctora Lori-Ann, la responsabilidad tiene nombre y apellidos. Correcto. No solamente nombre, hay nombres y apellidos que deben asumir la responsabilidad de esta tragedia, de muchos más muertes de los que pudimos o debimos haber tenido, por todo lo que nos está explicando, basándose en investigaciones científicas, en datos duros, no son suposiciones. Usted es una mujer científica, usted tiene doctorado en la Universidad de Harvard, es profesora e investigadora de microbiología, etcétera, etcétera. Por eso tomamos en cuenta lo que usted nos dice, y sobre todo, esto no ha terminado. Sigámonos cuidando. Eso es el mensaje más importante que podemos dar ahorita. Sí. Es decir, hay que seguir hablando de lo que ha pasado aquí, porque sin duda, tarde o temprano tiene que venir una rendición de cuentas, porque estamos hablando de cerca de 1 millón de vidas perdidas, muchas de ellas muertes que pudieron prevenirse, y pues aquí hay responsables y tiene que venir la rendición de cuentas. Pero hoy, el mensaje más importante que se le puede dar a la población es la pandemia no ha terminado. No significa que tengamos que vivir con miedo o en pánico o todo el tiempo asustados de este problema. Significa que necesitamos vivir conscientes de que existe un riesgo y de que podemos disminuir nuestro riesgo de infección tomando medidas simples como utilizar el cubrebocas, como evitar aglomeraciones, como ventilar los espacios cerrados, esas medidas. Sí. Y lo más importante es eso, que la gente sepa hoy que esto no ha terminado y que requieren seguirse cuidando y cuidar desde luego a las poblaciones más vulnerables, como los adultos mayores, que han sido realmente la población que ha pagado el costo más alto en toda esta situación. Doctora, le estaba despidiendo, pero de nuestro auditorio pregunta una señora que se llama Marta, no teníamos información de la 4ª dosis y nos aplicamos la 4ª dosis toda la familia y somos de 40 y tantos años. ¿Está mal?, pregunta la señora Marta. No les va a pasar nada, es decir, ahora están más protegidos, qué bueno que lo hicieron, está muy bien. Eso es lo que pasa cuando la campaña de vacunación se improvisa, ¿no? Así es. Primero era a cuentagotas. Y luego todos corren a vacunarse a la 4ª dosis. Necesitaban una lista gigantesca de cumplir requisitos para recibir la vacuna, y ahora están vacunando hasta en el tren ligero, ¿no? Quien sea, ya casi le van a uno a tocar a la puerta. Pero para la señora es que Marta, estaban por caducar, ¿verdad? Están por caducar, de hecho ya caducaron, y COFEPRIS lo que hizo fue ajustar la fecha de caducidad, que sería muy interesante saber qué es lo que opina la farmacéutica al respecto. Las vacunas caducaron el 2 de abril, son más de 14.5 millones de vacunas de AstraZeneca que caducaban el 2 de abril, y que COFEPRIS ajustó primero la caducidad para el mes de mayo, y hoy emiten otro comunicado diciendo que están pidiendo el ajuste de caducidad hasta el mes de julio. Entonces,
pues digo, esto no es algo que se pueda hacer, es decir, estaría interesante saber qué opina la farmacéutica AstraZeneca de que aquí COFEPRIS esté cambiando la fecha de caducidad de fábrica, ¿verdad? Sí. Pero, en fin, para contestar de forma muy simple la pregunta de la señora Marta y que no se vaya a quedar preocupada, con la inquieta, no pasa nada. Y otras personas que estén en su misma situación. Si son menores de 50 años, porque dije que esa era la recomendación, y recibieron su cuarta dosis, no hay ningún problema, no les va a hacer ningún daño. Al contrario, bueno, ahora están más protegidos que otras personas, pero hay que esperar en esos grupos de edad a que en realidad se emita esa recomendación. Sí. Por lo pronto, no tiene ningún problema, no debe preocuparse por tener algún efecto secundario o alguna complicación. Ya, pues muchas gracias, doctora Lori-Ann, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como siempre, muchas gracias, doctora, por su tiempo. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Gracias. Muy buen día. Igualmente.